Vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Dice la palabra del Señor: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese texto, mis hermanos, nos da una preciosa verdad que yo diría dividida en tres partes, pero una sola, que nos ayuda a vivir correctamente la vida cristiana. ¿Cómo hemos de nosotros vivir la nueva vida que tenemos en Cristo? Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto. Ten muy claro, memoriza Romanos 6:6 y tendrás una preciosa verdad que te va a ayudar a vivir correctamente la vida cristiana. ¿Por qué es necesario saber esto? O sea, ¿qué es lo que está tratando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que él nos dice sabiendo esto? Quiero demostrarles, hermanos, que en el contexto de esta declaración, lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer es mostrarnos cómo vivir, que nosotros debemos vivir como justificados. Si nosotros hemos sido justificados, debemos vivir como tal. O, si lo quieren expresar de otra manera, si hemos resucitado con Cristo, debemos vivir como resucitados. O, si todavía lo quieren en un lenguaje más sencillo que el que estoy usando, cómo vivir la nueva vida. Cómo vivir como personas que ahora tenemos una nueva vida. Y vamos a ir a una serie de textos que nos van a mostrar que ese es el argumento del apóstol Pablo. Y para poder vivir como justificados, resucitados o en nueva vida, es necesario saber Romanos 6:6. Miren el versículo 1. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice él, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que viene tratando es que todo Romanos de ahí para atrás, o sea, el capítulo 5 está tratando de la justificación por la sola fe en Cristo Jesús. Entonces es una doctrina que dice que con solo creer en Cristo todos mis pecados son perdonados de pura gracia. El razonamiento pecaminoso normal es, pues entonces perseveremos en el pecado, que solamente lo confesamos y son perdonados. Pero dice Pablo, momento, no, así no es como funcionan las cosas. Si tú has sido justificado, tú no vas a perseverar en el pecado. Si has muerto al pecado, no ten la idea de morir al pecado, ¿cómo vas a vivir todavía en él? Miren también el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Noten, morimos con Cristo, fuimos sepultados con él en el bautismo. Entonces, como fuimos muertos con él, fuimos resucitados y por tanto tenemos que andar en vida nueva. Las personas que han sido bautizadas en Cristo han dicho, yo morí con él y yo resucité con él. Yo ahora soy una nueva persona, entonces tenemos que vivir en vida nueva. Miren también el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos, entonces ya estamos vivos. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si ustedes ya murieron, entonces ustedes ya resucitaron y como resucitados necesitan vivir esa vida nueva. Eso, hermanos, es lo que puntualmente
quiere el apóstol en toda esta sección que hagamos? Vivir como resucitados. El versículo 5 es el texto más inmediato a nuestra declaración, dice lo mismo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto. Y ahí entra nuestra declaración. ¿Por qué necesitamos saber que hemos muerto, que hemos sido crucificados juntamente con Cristo? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que vivamos, no sirvamos más al pecado, hermanos, para vivir esa vida nueva. Necesitamos tener claro esta sentencia para nosotros que hemos muerto con Cristo, empezar a vivir como personas que ya no están en la antigua vida, sino que ahora estamos en una nueva vida. Nuestro texto entonces tiene 3 sentencias: que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a tratar cada una de esas en nuestro bosquejo y vamos a ver cómo esas verdades nos van a ayudar a vivir como justificados o resucitados o en nueva vida. Entonces, la primera, nuestro viejo hombre fue crucificado. Se me hace necesario que en primer lugar entendamos quién es o qué es el viejo hombre. ¿Qué es o quién es este viejo hombre que según aquí nos dice que fue crucificado? Pues hermanos, el viejo hombre no es el cuerpo del pecado. Empecemos por eso. El texto habla que hay un cuerpo del pecado y que hay un pecado. Además de eso, hay también un viejo hombre. Nos está permitiendo hacer una pequeña diferenciación. Una cosa es el viejo hombre, otra cosa es el cuerpo del pecado. Entonces, vamos a ir a Efesios 4:22. Quiero que me acompañen allá para que podamos apreciar un poco más quién es el viejo hombre. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ¿lo ven? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese texto nos está diciendo por lo menos 3 cosas del viejo hombre. Queremos entenderlo. El viejo hombre, hermanos, es alguien que éramos. Noten que dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O sea que el viejo hombre es un asunto de la vida pasada. Es un asunto que ya nosotros no somos. Pasada manera de vivir. Pero también nos dice que ese viejo hombre está viciado. O sea, está vendido al pecado. Solo le agrada el pecado. Entonces, el punto de la escritura no es que despojados de las cosas que antes teníamos, como los amigos, como costumbres, hobbies y cosas por el estilo. No, no, no. Ese viejo hombre está relacionado es con nuestra antigua vida de pecado. Una antigua vida de pecado que no tenía nada que ver con Cristo. Nos dice entonces que ese viejo hombre fue reemplazado por uno nuevo también. Y ese nuevo hombre, según la escritura, dice que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que ya el viejo hombre ha sido cambiado por uno nuevo, que el nuevo ya no se define por el pecado, sino que se define por la justicia, por la santidad, por la rectitud al Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros, algo que es pecado, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. No mientan. ¿Por qué? Porque ya fueron despojados del viejo hombre. Eso es algo que eran antes. Eso es algo que ya ustedes no son. Es lo que está diciendo aquí la escritura. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Notan cómo este viejo hombre es alguien que ya está fuera?
Es nuestra pasada manera de vivir viciada hacia el pecado. Entendemos entonces, hermanos, que ese es el viejo hombre. Es alguien que estaba vendido al pecado. Nuestra antigua vida sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero volviendo a nuestro texto, ahí puntualmente se nos dice una preciosa verdad. Hermanos, nosotros vivimos de verdades. Y se nos da una preciosa verdad de este viejo hombre. Dice de él, Romanos 6:6, que fue crucificado. El viejo hombre, malas noticias, está muerto. ¿Quién es el viejo hombre? Es mi antiguo yo, sin Cristo, sin Dios, vendido al pecado, que ya está muerto. Si en la cruz del Calvario Cristo Jesús murió y el viejo hombre fue crucificado con Cristo, por conclusión, tanto Cristo como el viejo hombre fueron crucificados, están muertos en la cruz murieron en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, el viejo hombre estaba siendo crucificado, el viejo hombre estaba muriendo juntamente con Cristo. Nosotros escuchamos esto y vamos a buscarlo. Se nos perdió el viejo hombre. ¿Cómo así que ahora yo soy una nueva criatura? ¿Dónde está mi viejo hombre? Y vamos al hospital y en el hospital nos dicen, no, aquí no está. Y decimos, bueno, ese viejo hombre es un pecador, tal vez está en la cárcel. Vamos a la prisión y nos dicen, no, aquí no está. Y entonces con temor vamos a la morgue y nos dicen, efectivamente, el sujeto que estás buscando, tu antiguo yo, ya murió. Y nosotros no lo creemos y le decimos, dame evidencias, déjamelo ver, déjame ver el cadáver. Y él nos dicen en la morgue, no, mira el texto. ¿Quieres saber dónde está el cadáver? Mira el texto. Y el texto dice que fue crucificado juntamente con él. O sea que ¿dónde está el viejo hombre? Tenemos que ir al Gólgota, y en el Gólgota no solamente vemos a Cristo Jesús, sino que a mi amado hermano, en Gólgota tú has de ver a Cristo y a ti traspasado. Es lo que la Escritura está diciendo. Que lo que tú antes eras en la cruz fue crucificado juntamente con Cristo. Y esto nos está mostrando la preciosa verdad de la unión con Él. Cuando Cristo murió, el viejo hombre de Jeffrey estaba muriendo, pero cuando yo creí, pero eso no se me aplicaba, no era una realidad en mí hasta que yo creí. Cuando nosotros creímos, hermanos, es como si hubiese cogido a nuestro yo y lo montan en la cruz y lo crucifican con Cristo. Eso sucedió en unión con Cristo hace más de 2000 años cuando Él murió. Pero en el momento en el que nosotros creemos, eso se aplica. El viejo hombre queda muerto. Cuando nos bautizamos, es precisamente eso lo que estamos ilustrando. El bautismo que está diciendo, yo ya morí. Por eso nos sumergimos, porque morí con Cristo. Y nos levantamos del agua para decir, he resucitado. Eso es lo que está en los versículos que preceden aquí. Una persona tiene uno de dos representantes. Toda persona en el mundo tiene uno de dos representantes. O te representa Adán o te representa Cristo. Si te representa Adán, ese es el viejo hombre. El que está afiliado a Adán, el que está vendido al pecado y el que la única condenación que le espera es el infierno. Pero si estás en Cristo, tienes una nueva vida y lo único que te espera es gloria eterna. Amén. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren cómo vive esta verdad Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice él. Mas vive Cristo en mí. Yo ya morí. Ahora vives Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo como una persona, ya no lo vivo yo, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Lo ven? Ya murió. No hay nada que hacer. ¿Cómo esta verdad nos ayuda a vivir la nueva vida? Nosotros muchas veces empezamos con, ay, es que así fui criado. No es que ya yo estoy acostumbrado a este pecado. No es que así siempre he sido. La Escritura nos dice, ya murió. Ya nosotros no nos podemos definir más por lo que antes éramos de Cristo, mis amados. La Escritura nos dice, ya murió, está muerto. Cuando nosotros nos queremos excusar en el pecado con lo que nosotros antes éramos, es como coger a ese viejo hombre y darle respiración boca a boca, es hacerle terapia de choque, es ponerle adrenalina, respira por favor, revive. La Escritura nos dice, no hay nada que hacer, ya murió. Déjalo ahí. Nueva vida. No importa que así fuiste criado, no importa que así estabas acostumbrado, no importa lo que eras, ya murió, entiéndelo, murió. Vivimos de verdades, el viejo hombre, lo que antes éramos, está muerto. No lo podemos resucitar, está muerto. Para vivir la nueva vida necesitamos entender eso. Miren el versículo 7, 6, 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que murió en Cristo ya ha sido justificado. Esta es otra preciosa verdad de esta doctrina de que hemos sido muertos con Cristo, amados, que ya estamos justificados. Ya Dios no tiene más cuenta con nosotros. ¿Qué es la justificación? De pronto a algunos les parece hasta rara la palabra. La justificación es la doctrina en la que Dios nos declara justos. La justificación es un acto legal, no es que Dios nos vuelve buenas personas, no. Es que Dios nos declara justos. Dios dice de nosotros que ya somos inocentes, sin culpa, con base en la justicia de Cristo Jesús. La justificación tiene que ver con un acto legal. A ver, pensemos en un juzgado. Ilustremos un juzgado. Este es el estrado. Aquí está el juez. Normalmente, ¿quiénes están a la izquierda? Por lo menos como lo muestran en los grandes juzgados. ¿Quién está a la izquierda en un juzgado? No, en la izquierda normalmente la fiscalía. Pues por lo menos así se muestran en las películas. Yo no sé si eso es regla, hermano, tú me corregirás si eso es regla. Pero normalmente está a la izquierda la fiscalía, el que acusa. Y a la derecha, ¿quién está? El acusado, ¿con quién? Con el abogado. Muy bien. ¿Quién en la teología está en el estrado? ¿Quién es el juez? Dios el Padre. ¿Quién es la fiscalía? ¿Quién es el ente acusador? Satanás. ¿Y quién es el acusado? Tú. ¿Y quién es tu abogado? Cristo Jesús. Entonces la escena va así. Llega el acusador y se levanta y dice, su señoría, mire, ese que está ahí, mentiroso, adúltero, ladrón, hipócrita, adorador de imágenes, y saca una serie de cargos. Lo único que merece es ser condenado. Y el juez mira la sentencia, mira todos los cargos y dice, va a tocar mandarte al infierno. Es lo único que mereces. ¿Qué tienes en tu defensa? ¿Qué respondes? Si en ese momento tú respondes algo como, pero yo di mercado a los pobres, pero yo iba a culto, pero yo me leí la Biblia 10 veces. ¿Sabes qué hace el juez? Más cargos, más rápido te vas para el infierno, porque no solamente has dicho que has aceptado que eres culpable de esto, sino que estás basándote en tu propia justicia y tú nunca cumples, te vas para el infierno. Pero si en lugar de eso tú dices, su señoría, yo no sé, soy culpable, su señoría, pero mire, aquí está mi abogado, lo que él diga. Y entonces el Señor Jesucristo se levanta y dice, yo pagué por él. Todos sus pecados merecen muerte, pero yo en la cruz del Calvario morí por él. Yo recibo el pago, yo asumo el pago, no lo mandes a él, yo lo asumo.
Y tú estás celebrando, ¡qué bien! Y se levanta el acusador y dice, momento, porque tú eres un Dios justo. Y tú dices que al cielo no entran sino solo justos. Y aunque su abogado pague por él, él tiene que cumplir la ley, porque él nunca la cumple. Y entonces el león de la tribu de Judá ruge contra la fiscalía y le dice, yo jamás transgredí un solo pecado. Yo soy perfecto y yo viví 33 años inmaculadamente, perfectamente, jamás pequé y esa justicia se la concedo a él. Y entonces el juez te voltea a mirar y el juez, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? El juez ahora solamente ve a su Hijo Jesucristo. Ya no te ve a ti, porque tú pusiste toda tu confianza en tu abogado. Y ya no te ve. Y solamente ve a Cristo. Y entonces el juez golpea su estrado y dice, inocente, declarado justo. Así es la justificación. Así es la justificación. ¿Tú cumpliste? En lo absoluto. ¿Mereces la muerte? Totalmente. Pero al poner toda tu confianza en el abogado, al poner toda tu confianza en él, todo lo que él hizo se te imputa a ti. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Es Cristo. Cristo jamás pecó, pero por nosotros todos nuestros pecados fueron cargados en su cuenta y él pagó como si hubiese pecado, así como tú pecaste. Y su justicia se nos imputó a nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la justificación. Doble imputación. A él se le imputan nuestros pecados y a nosotros se nos imputa su justicia, solo por medio de la fe. Cuando aquel juicio termina, te encuentras con la noticia de que el juez te abraza y te dice, yo mandé ese abogado a que hiciera todo eso por ti. Hasta yo estaba de tu parte. Amados, todo Dios lo hizo. No es que el padre se estaba peleando con el hijo, no, él envió al abogado a hacer todo por ti. Y tú crees en Cristo y eres crucificado juntamente con él. Y si él pagó por ti, ya no hay más cuentas que pagar. ¿Cómo esta verdad nos ayuda a vivir la nueva vida? Mi amado, que si moriste estás justificado. Vive la nueva vida. El pecado nos dice, soy falso. Ahorita estuvimos discutiendo eso, bueno, estuvieron unos hermanos discutiendo un poquito eso en la mañana. El pecado nos dice, eres un hipócrita, no eres un verdadero creyente. Pero si yo he vuelto a ver la cruz del Calvario y yo veo a Cristo crucificado conmigo, está muerto. El que murió está justificado. Nunca se nos va a quitar esa justicia, jamás. Luchamos con la seguridad de salvación porque se nos olvida que hemos muerto con Cristo. Si hemos muerto con Él, hemos sido justificados. El Padre no tiene más nada de qué acusarnos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. Nadie nos acusará. Satanás siempre está acusando. Él es el acusador. Cada vez que mi conciencia, mi pecado me acusa porque ciertamente lo cometo, ¿qué tengo que hacer? Volver al abogado. Volver al abogado. El que perdona todos nuestros pecados. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Segunda verdad, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué es
ese cuerpo del pecado. ¿Qué es el cuerpo del pecado? Esa es la segunda verdad que nos va a ayudar a vivir en nueva vida. El cuerpo del pecado, hermanos, del es un genitivo. Nosotros en nuestro español utilizamos el genitivo del, eso de posesión, muchas veces lo entendemos de. Lo utilizamos por lo menos de dos maneras que también ocurre en el griego. Si yo digo la casa de Juan, claramente el genitivo está significando posesión. La casa que pertenece a Juan, genitivo de posesión. Pero si yo digo la casa del amor, ustedes no dicen la casa que pertenece al Señor Amor. Ustedes entienden, es una casa que se caracteriza por ser una casa de amor. Aquí dice, está usándose un genitivo no de posesión, sino un genitivo que describe, que da las cualidades de algo. Entonces nos está hablando de un cuerpo que se caracteriza, se distingue o está poseído, por decirlo así, por el pecado. No está hablando del cuerpo físico, como que el cuerpo físico es algo que es pecado. No, sino el cuerpo físico que tiene la tendencia, el deseo, la motivación a solamente el pecado. Con la muerte de Cristo Jesús y nosotros en nuestro lugar, ese viejo hombre murió y ahora la tendencia al pecado, la inclinación a hacer lo malo ha sido destruida. Vamos a ver esto aquí mismo en Romanos 7, versículo 14. El texto merece toda una exposición, pero por supuesto solamente vamos a tomar la idea. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Miren cómo habla el apóstol. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Él está describiendo la típica lucha que tenemos, que queremos hacer cosas buenas, pero terminamos haciendo cosas malas. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por si al caso, no es que él se está impersonalizando, sino que él está reconociendo que como un nuevo hombre, él no quiere hacer el mal, pero él se da cuenta que tiene esta lucha. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Por qué? Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él dice, yo quiero hacer el bien, pero es que hallo que mis miembros desean también el mal y por eso exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la lucha que todos tenemos. Queremos hacer el bien, pero encontramos que hay una tendencia hacia el pecado, que nuestros miembros quieren hacer el mal. Entonces, amados, ¿qué es el cuerpo del pecado? Es esa tendencia hacia el pecado. Lo que en teología se conoce como la corrupción del pecado. Corrupción del pecado. Un deseo por pecar. Pero nuestro texto, Romanos 6:6, dice que cuando el viejo hombre murió, esa tendencia al pecado, que el viejo hombre murió con el propósito de que el cuerpo del pecado, o sea, esa tendencia sea destruida. Y ustedes dirán, bueno, hermano Jeffrey, creo que eso no está hablando de ninguno de nosotros porque aquí todos tenemos tendencia al pecado y eso ninguno ha sido destruido. Sí, lastimosamente la palabra destruido no pudiera ser la mejor traducción. Lo que aquí se traduce como
destruido, griego katargeo, conlleva la idea de invalidar, de dejar ocioso o de dejar inoperante. Es decir, que con la muerte, nuestra muerte del viejo hombre, esa tendencia al pecado ha perdido poder. Ha quedado inoperante, ya no tiene la misma fuerza. No ha sido totalmente erradicada, pero ya no tiene el mismo dominio. La idea es como de no dominar a otro. A ver, si tú entraras a esta habitación, a este salón, no sé, 8 de la noche, todo está oscuro, cierras la puerta tras ti y cuando enciendes la primera luz, ves que aquí en la mitad de la sala hay un león. ¿Qué haces? Corres. Es un león. Te va a matar. Es un león, tiene fuerza, tiene el poder para matarte. Pero si hay un león, pero es un león que está en una jaula. Ah, bueno, ya no salimos corriendo. Pero pregunta, ¿te acercas a la jaula y pones las manos en los barrotes? No, porque aunque el león esté dominado, el león sigue teniendo la fuerza para matarte. Entonces no te tienes que acercar, no le vas a abrir la puerta. Esa es la idea de katargeo, como de ese león dominado. Sigue teniendo el poder, sigue teniendo fuerza, pero ha sido enjaulado. Mis amados hermanos, con la muerte del viejo hombre, esa tendencia nuestra al pecado ha perdido poder. Sigue existiendo, pero es como un león enjaulado. Sigue teniendo fuerza, sigue teniendo la capacidad, pero Cristo Jesús lo ha reducido en poder. Eso es lo mismo que se nos dice en Hebreos 2:14 hablando de Satanás. En Hebreos 2:14 del enemigo dice, tranquila. Yo lo busco acá. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para katargeo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Con la muerte de Cristo Jesús, Satanás fue katargeo, fue destruido, o dice aquí, para que perdiera poder. ¿Quiere decir eso que Satanás no existe? No, Satanás existe, pero Satanás ya no tiene el mismo poder después de la obra de Cristo Jesús. Entonces, el pecado que hay en nosotros, amados, ha sido, la tendencia al pecado que hay en nosotros ha sido destruida en el sentido de que ya no tiene la misma fuerza. ¿Cómo nos ayuda esta segunda verdad a vivir la nueva vida en Cristo Jesús? Amados, que nosotros no estamos luchando contra un león. O diría, bueno, para conservar mi ilustración, estamos luchando contra un león enjaulado. La tendencia al pecado ya no tiene la misma fuerza que antes tenía. Por eso es que nosotros ahora en Cristo podemos vencer el pecado, podemos superarlo. Muchos creyentes dicen, ay, no, es que yo no puedo contra el pecado, es que me domina. Mentira. Vivimos de verdades, eso es una gran mentira. Te dejas dominar. Eres como el que se acerca a los barrotes y pone el cuello ahí en el barrote para que el león haga. Cristo Jesús, si Él es verdadero y Él murió contigo, le ha quitado el poder. Tu culpa es que te acercas demasiado al pecado. Es tu culpa. Porque Cristo Jesús lo ha destruido, ha dejado inoperante. Podemos luchar contra el pecado, mis amados. Yo no estoy negando que exista una lucha y que en muchas ocasiones se ve grande, pero vivo de verdades. Vivo de verdades, no de sentimientos, no de pasiones, de verdades. Y Cristo Jesús me dice, Jeffrey Álvarez, tú moriste conmigo
el pecado, la tendencia que hay en ti ha sido reducida. Puedes superarla. Cree esto y vive la vida cristiana. Ay, no, es que el viejo hombre, no, ¿cuál viejo hombre? Está muerto. No hay. Podemos vivir la nueva vida. Asimismo, ¿cómo nos ayuda? Pues a no alimentar el pecado. A no alimentar el pecado. Cuando nosotros caemos en pecados o sentimos que el pecado no lo podemos superar, es porque lo hemos estado alimentando. Es la doctrina de la mortificación del pecado. Amados, el pecado lo tenemos que dejar morir. Si lo estamos alimentando, pues con toda razón va a tener fuerza. Para ilustrar con un pecado muy común de cualquier índole sexual, fornicación, adulterio, pornografía, qué sé yo, todo lo que sea de índole sexual. Una persona que luche contra el pecado sexual y entiende que está pecando, pero por decir algo no elimina una carpeta con direcciones web ilícitas porque, bueno, se arrepintió, lloró, confesó al pastor, pero ahí voy a dejar mi carpetica para después. Pues ahí lo está alimentando. No, yo no estoy viendo pornografía, pero yo en las calles deleito todo lo que quiero ver. Pues los estás alimentando. Mantengo conversaciones con personas que solo hablan de inmoralidad sexual. Lo estoy alimentando. Y entonces cuando caigo en el pecado me digo, ¿y por qué? Si fui a la iglesia el domingo. Es que has venido toda una vida dándole licencia al pecado con toda razón. Sientes que no lo puedes dominar. Has estado dando comidita. Toma. Te has estado acercando a la jaula. Has estado metiendo la mano y lo acaricias. Ahí está mansito el león. Cuando menos lo esperas, ¡chac! Porque es el pecado y tiene hambre y quiere destruir. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, vivimos de verdades. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No, Señor, es que sí, en la cruz quedó todo menos este pecado. Mentiras. Si has muerto con Cristo, todo, el viejo hombre está muerto. No pudiste conservar algo del viejo hombre, está muerto. Todo fue crucificado con él. Las pasiones y los deseos. Ahora Dios te ha puesto una nueva pasión y un nuevo deseo. Ahora lo deseas también a Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Amados, la Escritura nos dice que no tenemos que servir más al pecado. Esa realmente es una consecuencia de todo lo anterior, porque murió el viejo hombre y el cuerpo del pecado ha sido destruido, ha perdido fuerza. Entonces, ahora nosotros no tenemos que servir al pecado. La gente dice, no tengo que morirme, ¿no? También. No tienes que servir más al pecado. La Biblia nos dice que los que estamos en Cristo con toda seguridad, tan cierto como que nos tenemos que morir, no tenemos que servir más al pecado. De hecho, es menos seguro morirse de lo que no tenemos que servir al pecado, porque si Cristo viene antes de que muramos, no moriremos. Ni siquiera eso es tan cierto. Vivimos de verdades y la verdad de la Escritura es que no tenemos que servir más al pecado. La palabra que aquí se utiliza servir, en otras versiones se traduce esclavo, porque es la misma raíz del esclavo. La idea sería como, no tienes que ser más esclavo del pecado. No tienes que servir como un esclavo más al pecado. No te puedes dejar dominar más del pecado.
si moriste con Cristo. Romanos 6:12. Y eso nos explica que nosotros no quedamos como en una ambivalencia. Ok, ya no sirvo más, pero me quedo neutro. No, vamos a lo positivo. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Notan el mandato de Pablo? No reine más. Yo no le puedo decir eso a un incrédulo. Yo a un incrédulo no le puedo decir no reine más el pecado en ti. No, porque va a reinar. No es que no ha muerto con Cristo. No ve que el pecado no ha sido, el cuerpo del pecado no ha sido destruido. Yo no le puedo decir eso. Eso sería decirle una mentira. Sería pedirle algo que es imposible. Pero al creyente sí le dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No lo haga. No le obedezcas en sus concupiscencias, en sus deseos malvados. No lo hagas. No lo tienes que hacer. No lo tienes que hacer. Porque el viejo hombre fue destruido y el cuerpo del pecado, porque el viejo hombre fue crucificado y el cuerpo del pecado ha sido destruido. Miren más adelante en el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Notan? Ya no estamos más en el pecado, ahora somos esclavos de otra cosa. Ya no somos siervos del pecado, ahora somos siervos ¿de qué? De la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Con esas mismas ganas que pecabas, con esas mismas ganas ahora sirve a la justicia porque ahora puedes. La vida cristiana también me llama a hacer. Yo no tengo que servir más al pecado porque realmente yo tengo que servir a otra cosa, a la justicia. Si trasnochaba para irme de rumba y fornicar y adulterar, ahora entonces trasnocho para leer la Biblia a ver si puedo. Me esfuerzo. Porque ya no soy más siervo de la justicia. Si gastaba plata para comprar cosas en pecado, pues ahora gasto plata para comprar cosas que me edifiquen, para comprar un libro, para comprarme una mejor Biblia. Ahora presento mis miembros a la justicia porque yo he sido transformado. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El que ha muerto con Cristo, sí o sí tiene fruto. Sí o sí vas a tener por fruto la santificación. El que es esclavo del pecado tiene un fruto, muerte. El que es esclavo el que ha sido libertado de esa esclavitud, ahora tiene un nuevo fruto, santificación, vida eterna. No tenemos que ser más esclavos del pecado. Amados, yo quisiera ampliar, en último lugar, esa idea del pecado. ¿Qué es pecado? Nos dice que no tenemos que servir más al pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado normalmente lo relacionamos con actos, ¿cierto? Por lo general pensamos en obras. El pecado es adulterar, el pecado es robar, es matar, es tener otros dioses, etc. Pero el pecado es más que eso. El pecado es por lo menos tres cosas. El pecado es culpa, el pecado es corrupción y el pecado es práctica o actos. Cuando nosotros pensamos en ser libertados del pecado, quiero que pensemos en estas tres, que es lo que nuestro texto está tratando. Ser libres de la culpa del pecado, ser libres de la corrupción del pecado y ser libres de la práctica del pecado.
La culpa del pecado, ¿qué es eso, hermano Jeffrey? La culpa del pecado es la que todos tenemos en el viejo hombre, en nuestra filiación con Adán. Toda la humanidad pecó en Adán, toda la humanidad ya viene con una culpa. Lo que más teológicamente se le llama pecado original, no por el primer pecado, sino porque es el pecado con el que todos nacen. Dice David en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando todavía estaba en la barriguita, él ya reconoce que es el pecado. Yo tengo una bebita que viene en camino, ya tiene cuentas con el Señor. Nosotros por lo general pensamos que somos condenados por la práctica. Sí, también. Pero la culpa es algo que ya se trae desde el mismo vientre. Y Salmo 58, se apartaron los impíos desde la matriz. Desde la matriz ya están apartados. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Es un problema desde la misma concepción. Culpa. Esa culpa genera corrupción. Porque hemos sido culpables de pecado, porque nacemos en pecado, entonces nacemos con la tendencia al pecado. ¿Cuál es la mejor evidencia de eso? ¿Qué me va a tocar hacer a mí, o qué me toca hacer a mí con mi niña y con la que va a venir en camino? Me va a tocar enseñarles a que digan la verdad, no a que digan mentiras, porque ya vienen con eso. Me va a tocar enseñarle a que presten, no a que sean envidiosas, porque ya vienen con eso. ¿Qué papá le enseña a su hijo a ser tramposo? Ninguno. ¿De dónde sacan eso? Corrupción del pecado. Y todo eso, la culpa, la práctica, perdón, la culpa, la corrupción lleva a la práctica del pecado. Es como aquella bella, curiosa pregunta. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Échenle un poquito de cabeza. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nosotros no nos volvemos pecadores por el pecado, no, ya somos pecadores y por eso es que cometemos pecados. Eso es lo que les estoy diciendo aquí, mis amados. El pecado es culpa, corrupción y práctica. Y todo eso Cristo Jesús lo quitó en su muerte. Eso es lo que nuestro texto nos está diciendo. Sabiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. El yo en Adán, culpable, murió en la cruz del Calvario. La culpa del pecado fue pagada. Para que el cuerpo del pecado sea destruido por la muerte de Cristo Jesús, mi corrupción del pecado ha sido rebajada. Estoy siendo salvado de la corrupción del pecado, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, o sea que no practiquemos más el pecado. Cristo Jesús solucionó el pecado en todas las esferas. Él nos salvó de la culpa del pecado, nos está salvando de la corrupción del pecado y nos salvará de la práctica del pecado cuando Él venga por segunda vez y ya nunca más practicaremos el pecado. Mis amados, todo eso hizo Cristo Jesús para que nosotros no seamos más esclavos del pecado. Amén. Hermano Jeffrey, pero yo no siento esto con todo el amor del mundo. No me importa. No lo tienes que sentir. Tienes que creerlo. No vivimos de sentimiento, vivimos de verdades. Hermano Jeffrey, pero es que siento que no puedo con el pecado. Bueno, gracias a Dios que eso es lo que sientes. Menos mal eso no es lo que Dios dice, porque Dios dice que sí puedes contra el pecado, porque el cuerpo del pecado ha sido destruido. Vivimos de verdades y no hemos de servir más al pecado porque hemos muerto con Cristo Jesús. Pero si aún así definitivamente no puedo y no puedo y no puedo y no puedo,
pues entonces es muy probable que cuando volteas a la cruz del Calvario solo ves a Jesús. Tienes que estar tú y Jesús ahí. Tienes que morir con Cristo. Tienes que confiar en Él para que te solucione el problema del pecado que tienes. Mira, si solo ves que te estás rindiendo al pecado, yo no te voy a decir que dejes ese pecado. Si eres un borracho, no te voy a decir que dejes la borrachera. Eso no te va a solucionar, eso no te va a dar entrada al cielo. Tienes que matar al viejo hombre. Es que está vivo. O sea, no es quitar unos pecados. Si quitas la borrachera, te vas con el viejo hombre para el infierno derecho. Tienes que matar al viejo hombre. Es así. Para que tú puedas tener dominio sobre el pecado, tienes que matar al viejo hombre. Pero no puedes matarlo. No puedes. Nuestro viejo hombre fue crucificado, voz pasiva. Otro lo mató, otro lo crucificó. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, voz pasiva, otro lo realizó. Tiene que ser Dios el que te mata ese viejo hombre. Tiene que ser Cristo Jesús en la cruz del Calvario el que te mata ese viejo hombre. ¿Y cómo? Confiando en Él, pidiéndole perdón y pidiéndole que por favor te lo quite, que no quieres más eso, que ya estás cansado de esa vida, que necesitas una nueva vida, que no estás viendo que tal vez te has engañado. No soy una nueva criatura, solo me veo en pecado, no domino el pecado, soy esclavo del pecado. Pues mátalo, mata a ese viejo hombre, dile a Dios que te lo quite de encima. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Cristo Jesús es el que te quita ese lastre de encima. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y Él es el que te pone la nueva justicia para que entonces ahora, habiendo muerto el viejo hombre, habiendo perdido poder, ese pecado en ti, ya no tengas que ser más esclavo. No lo tienes que ser. No lo tienes que ser. Podemos vencer el pecado, amados hermanos. Para vivir la vida nueva, con eso termino, necesitamos saber. Sabiendo esto, memoricen Romanos 6:6. Memorícenlo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. 1. 2. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. 3. A fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a orar. Señor, gracias por esta verdad que nos has dado y gracias por el Evangelio, gracias por la obra de Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos libra? Nos ha librado y nos librará del pecado. Oh Señor, perdona nuestras muchas maldades y perdona que hemos vivido en mentiras, creyendo que no podemos dominar el pecado, creyendo que estamos rendidos al pecado, cuando tú has derramado toda tu sangre para liberarnos. Danos que en gratitud vivamos en nueva vida, te lo pedimos en Cristo. Amén.